cómo calcular la probabilidad cuando tenemos una distribución normal. Porque a veces nos preguntan distribuciones y para ello hay que usar una tabla. Pero la tabla no está para todas nuestras soluciones, sino solo para algunas. Así que vamos a ver cómo podemos trabajar para poder buscar la tabla cuando me preguntan algo que no es la normal simplificada, la normal 0,1. Bien, el título es Cambio de signo para el cálculo de probabilidades en la distribución normal. Esto es muy común tanto en primer bachillerato de ciencias sociales como en segundo, como en la mayoría de las carreras universitarias que tienen estadística en primero, incluso en matemáticas, ya sean de ciencias, como ingenierías, o ya sean médicas, como medicina, enfermería o psicología, o incluso periodismo, ADE, economía, cualquier carrera tiene ese tipo de ejercicios. Y en cada carrera están adaptados con enunciados diferentes para el contexto en el que están estudiando. Bien, vamos con algún ejemplo vamos a ilustrar los cambios. Bien, el cambio clásico, o sea, la probabilidad clásica es que tengamos una tabla que tenga este dibujo, que es una curva normal con una marca vertical y todo sombreado a la izquierda, y esta tabla serviría para probabilidades cuando x es menor que un número positivo, ¿vale? Esta es la tabla clásica. Hay veces que hay tablas que es cuando x es mayor que un número positivo o cuando x es menor que un número negativo. Estas son tablas más raras. La normal, la tabla que siempre se tiene en casi todos los libros es para calcular probabilidades menor que un número positivo. Bien, así que en este caso, cuando tengamos una probabilidad de x menor que un número, buscaremos directamente la tabla. Es muy sencillo buscar la tabla, lo podemos explicar otro día. Luego, otro caso, que es que la probabilidad sea mayor. En estos casos, cuando me pregunten probabilidad mayor, ¿qué tal? No podré buscar una tabla porque mi tabla es para menores. Yo tengo una probabilidad de mayores y mi tabla es de menores. Entonces, para poderlo buscar la tabla, hago un cambio, que es que la probabilidad de ser mayor es lo contrario de ser menor. Así que es 1 menos ser menor. ¿Vale? Por la teoría de probabilidades, lo contrario de algo siempre es la resta a 1. Otra cosa que nos pueden preguntar, que ya se va complicando, es la probabilidad de ser mayor que algo negativo. La probabilidad de ser mayor que algo negativo, según el dibujo hay que elevar muchísimo y la verdad es que es muy útil para quien tenga un poco de visión espacial y estas fórmulas no las aprenda, sino que las comprenda. Cuando tenemos x mayor que menos a, estamos a la parte negativa, porque esto de aquí es el 0, y tenemos que calcular la probabilidad de la parte negativa a la derecha. Entonces, la probabilidad de la parte negativa a la derecha es lo mismo que de la parte positiva a la izquierda. Esta zona verde es igual de grande que esta otra zona verde de abajo. Así que la probabilidad de ser mayor que algo negativo es lo mismo que ser menor de eso mismo pero en positivo. Y ya la última, que quizás sería la más complicada, es la probabilidad de que x sea menor que algo negativo. Menor que algo negativo es desde aquí hacia la izquierda, que es lo contrario de desde aquí a la derecha, que a su vez es lo mismo que de aquí a la izquierda. Bien, bueno, quizá esta sí que hay que empezar a la memoria y con el tiempo, con las semanas, trabajando estos ejercicios, poco a poco se va entendiendo. Pero es verdad que al principio te lo aprendes y luego con el tiempo dices, ostras, si ya lo he entendido. X es menor que menos A. Es lo mismo que 1 menos la probabilidad de ser menor que A. Bien, vamos a hacer un ejemplo porque así no se ve bien solo con las fórmulas. Estaba pasando ejemplos y creo que el mejor es el coeficiente intelectual. Bueno, más o menos sabéis todo lo que es el coeficiente intelectual. Todos, casi todos estamos entre 70, 80 y 120, que es pues gente normal. Luego están los brillantes y los superdotados, que están por encima de 130 y 140. Y luego las personas que están por debajo, que se les llama por debajo de 70, que se les llama borderline, que son personas que tienen cierta discapacidad intelectual. Casi todos están tratados y se trabaja bien, ¿vale? Entonces esta probabilidad, la del coeficiente intelectual, es una normal. Además es una normal no porque haya muchos datos, ni porque tienda a la normal, como el peso o la altura de la gente, no. El coeficiente intelectual es una normal de verdad, está definida como una normal. Podríamos decir que la media de la población es 100, que casi todos estamos aquí metidos, ¿no? Entre 85 y 115. Luego hay unos cuantos más, según te vas alejando, la probabilidad de estar por allí es menor. Luego casi todos están entre 70 y 130. Y luego aquí ya están los raritos. Los que son muy listos son los que no tienen tanta capacidad. Bien, cuanto más te alejas, menos probabilidad hay de estar lejos. Por eso la curva es más pequeña.
Bien, para usar estos cambios de signo que hemos explicado, voy a ilustrar con algún ejemplo. Bien, vamos a calcular, por ejemplo, la probabilidad de la población de ser superdotado. La definición de superdotado o tener altas capacidades es tener un coeficiente intelectual mayor de 130. Sabemos que la desviación es 15 y no me la he inventado, es la desviación del coeficiente intelectual. Es decir, que la mayoría están entre 15 arriba y 15 abajo, como acabamos de decir. Vamos a calcular la probabilidad de ser superdotado. X mayor que 30, tener un coeficiente intelectual mayor que 30. Bien, yo tengo la normal 0,1, que es con lo que hago estos cambios, pero no puedo trabajar la normal 0,1 con 130. Así que tipifico x menos mu partido de la desviación y 130 es 130 menos mu partido de la desviación. ¿Veis? He hecho lo mismo a la izquierda que a la derecha. Todo esto se le llama z. A todo esto se le llama z y a aquello lo vamos a trabajar ya, vamos a operarlo. 130 menos 100, que es la media, dividido entre 15. Bueno, esto ya lo podemos hacer un poco de cabeza. La probabilidad 130 menos 100, 30, 30 entre 2, 3 entre 15, 2. Y llegamos a este punto, a que la probabilidad es z mayor que 2. Bien, yo voy a mi tabla, resulta que mi tabla solo me dice cosas que son menor que algo, no mayor que algo. Entonces digo, ¿qué hago? No puedo hacerlo. Bien, no pasa nada. Hago este cambio. En este caso es mayor que 2, este segundo cambio. 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 2. Bien, y z menor que 2, buscamos esto en la tabla, que no la tengo a mano ahora, pero bueno, podemos buscar rápido, y cogemos ese número y hacemos 1 menos ese, y esa es la probabilidad que pido. Tiene que salir una pequeña, 0,0 algo, ¿vale? Es menos del 10%. Bien, ahora, otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer la probabilidad de ser borderline. Borderline está al borde de la línea, es decir, tener una capacidad intelectual casi por debajo de... Está el límite de la discapacidad. Yo he tenido alumnos borderline e incluso ellos están tratados y tienen a veces pensiones no contributivas. Quiero decir, es como, podría llamarse casi como una enfermedad para el Estado y siempre tienen ayudas. Por supuesto los superdotados no, pero también reciben tratamiento. Estamos trabajando mucho con alumnos que estudian psicología y tanto los chicos de altas capacidades como los borderline, bueno, son dos extremos, cada uno tiene sus... O sea, podríamos decir que a lo mejor un superdotado tiene sus ventajas, pero también tiene sus problemas. Vamos a calcular la probabilidad, eso, de ser borderline. Borderline es estar en 70 o incluso por abajo, ¿no? De estar en discapacidad intelectual. Tipificamos x menos mu partido de la desviación, esto es z, y menor o igual que 70 menos la media, que es 100, dividido entre la desviación, que es 15. Continuamos y esto me queda otra vez menor o igual que menos 2. Otra vez igual, yo tengo mi tabla que me dice x menor que números positivos. Y aquí me sale un punto negativo, no lo puedo buscar en mi tabla. Entonces, para poderlo buscar en la tabla, eso no tiene nada que ver con estadística, esto solo es cuestión de, yo tengo una cosa, tengo que buscar la solución en una tabla y no puedo buscarlo en la tabla, hago un cambio, pero no tiene nada que ver con estadística, sino con un truquillo, con un trapicheo matemático, un atajo, para poder continuar y poder dar la respuesta que me piden. Cojo z menor que menos 2, sé que estoy a la izquierda y es el último caso, el más complicado. Y me han dicho que es 1 menos... La probabilidad de x menor que algo negativo es 1 menos la probabilidad de ser menor que el positivo. Bien, perfecto. Entonces nos damos cuenta que esta probabilidad y esta probabilidad son exactamente iguales. Esto lo buscamos en la tabla y cuando hagamos las cuentas me van a salir iguales. Conclusión de esto, pues que como el coeficiente intelectual es una normal, es igual de probable estar justo por debajo de 70 que justo por encima de 130, porque de 130 a 100 hay 30 unidades y de 70 a 100 también hay
30 unidades. Quería comentar, por último, antes de acabar el vídeo, que alguien se preguntará, ¿por qué Paula ha puesto aquí mayor y aquí ha puesto menor? Bueno, pues porque da igual. Da igual, realmente borderline es estar en la línea, así que por eso he puesto menor igual, porque es 70 o menos. Aquí he puesto mayor que 130, como que 130 es el borde y luego ya por encima 131 sería alguien con muchas capacidades, ¿no? Siendo superdotado. Pero hay una propiedad que debemos saber, y no es importante, pero debemos saber que es un concepto un poco abstracto y a alguno puede que le cueste, pero es bueno recordarlo, que la probabilidad de ser mayor o igual es lo mismo que la probabilidad de ser mayor. ¿Por qué? Porque es una variable continua, es decir, no hay probabilidad en los puntos. Todos estos son integrales. Y las integrales, que es una cosa que se da en segundo bachillerato para la gente de ciencias, dice que no hay probabilidad en los puntos, es decir, que en cada punto no se puede medir. Así que da igual estar aquí o estar al lado, porque la probabilidad será la misma. Así que si alguna vez nos preguntan eso en algún tipo de test o en algún ejercicio, lo hacen para pillar, ¿vale? Da igual la probabilidad en 130 o en más de 130. Por supuesto, también una cosa que deberíamos saber es que la probabilidad en un punto siempre es 0. ¿Bien? La probabilidad de ser exactamente algo es 0. Es complicado de entender, pero lo que dice es que justo estar en un punto es mucha casualidad porque siempre estamos en zonas, en intervalos, no en puntos. ¿Bien? Venga, hasta la próxima.